Segunda de Corintios 2:5. No quiero exagerar en este asunto, pero la persona que causó mi tristeza, hasta cierto punto también causó tristeza de todos ustedes. Pero ya es suficiente con el castigo que la mayoría de ustedes le impuso. Ahora deben perdonarlo y ayudarlo a sentirse bien, para que no vaya a enfermarse de tanta tristeza y remordimiento. Yo les ruego que una vez más les muestren que lo aman. La carta que les escribí era para saber si realmente están dispuestos a obedecerme en todo. Yo por mi parte estoy dispuesto a perdonar a todo el que ustedes perdonen, suponiendo que haya algo que perdonar. Lo hago pensando en ustedes y poniendo a Cristo como testigo. Así Satanás no se aprovechará de nosotros. Ya conocemos sus intenciones. Amén. Es un mensaje muy claro que Pablo nos estaba enseñando nuevamente del perdón. Y no solamente le estaba hablando a los corintios, también estaba transmitiendo a que se divulgue este mensaje a las iglesias, como hoy en día nos llegó a nosotros. Este mensaje es muy importante, el perdonar. Muchas veces tomamos versículos como hasta cuántas veces tenemos que perdonar. 70 veces 7. Dice que hay que ponernos a cuenta antes que se ponga el sol. ¿Cuántos versículos y capítulos del perdón habla este mensaje? Que podemos acoplarlo a esto. Pero hoy Pablo nos estaba enseñando que tenemos que ponernos a cuenta con el que nos ofendió. No solamente pedir perdón porque nosotros a veces causamos, quizás lastimamos, quizás no solamente ofendemos. Y hay quienes también nos ofenden y nos lastiman también. Por eso también ese es un perdón muy importante, porque el perdón abarca muchas cosas. Acarrea también bendición para nosotros. Porque si nosotros perdonamos, Dios nos perdona. Si nosotros perdonamos, tenemos entrada en el reino de los cielos. Es muy importante el perdón. Es muy importante, ¿por qué? Porque Satanás, ¿qué dice acá? Porque si nosotros no perdonamos, Satanás aprovechará de nosotros. Ya conocemos las malas intenciones. Ahora, ¿por qué Pablo no explicó punto por punto las malas intenciones? Porque ya era una iglesia conocedora del mensaje, era una iglesia conocedora de la palabra. Hoy, ¿cuántos de nosotros no sabemos las malas intenciones que tiene Satanás? Hoy es tiempo, mis hermanos, si Dios nos está llevando al perdón, es porque todavía hay cosas que resolver en nuestra vida, hay cosas que resolver en nuestros corazones. Hay que saber amar, hay que saber tratar con los hermanos. No solamente verbalmente, con actitudes, sino también con mensajes del Señor, con palabra. Hay un capítulo y versículo muy claro en Romanos 12, el deber cristiano. Cuando tenga la oportunidad de poder estar en su casa, de poder leer todo el capítulo entero de Romanos 12, va a entender lo que quiere decir el deber cristiano. Hoy es Pablo, lo estaba hablando, es muy importante del mensaje que nos está dando en este capítulo y versículo. ¿Por qué, mis hermanos? Hay a veces que esperamos que nos vengan a pedir perdón. Hay a veces que no entendemos al hermano muchas veces las dificultades, las luchas y las pruebas por las cuales está pasando. Es feo cuando te lastiman, porque duele. Quizás usted va a recibir esa ofensa. Quizás no le va a dar tanta importancia en decir, lo perdono igual, pero hay que sanar también nuestros corazones de lo que esa tristeza nos está abarcando el corazón, porque lo que lastima lleva a la tristeza, lleva a la angustia. Abre puertas al pecado, abre puertas a Satanás para que Él pueda hacer todo lo que Él quiera en nuestra vida. Todo lo que Él quiera, no solamente en nuestra vida espiritual, sino cotidiano también, porque es lo que vamos a salpicar, mis hermanos. Porque cuando uno está triste, transmite tristeza, mis hermanos.
Cuando uno está alegre, transmite alegría. Cuando uno está angustiado, en depresión, transmite eso a los demás, mis hermanos. Es muy importante ser libre de cada pecado. Es muy importante el perdón. ¿Por qué, mis hermanos? Porque si no, mis hermanos, no podemos dejar que el Espíritu del Señor fluya en nuestras vidas. ¿Cómo pretendemos que Dios nos perdone si nosotros no sabemos perdonar? ¿Cómo pretendemos pedir perdón si no perdonamos? Por eso, mis hermanos, a veces parece que, sí, hoy está de mal humor, sí, hoy... Y usted dice, pero si no le hice nada. ¿Pero qué pasó? Algo está pasando. ¿Cómo está su relación con Cristo? ¿Cómo está su relación con Dios? ¿Está lleno del Espíritu Santo? ¿Está obrando el Espíritu Santo en esa vida, en ese hermano? Dice Pablo, examínalo todo. Siempre voy a estar diciendo este mensaje. Porque tenemos que examinarlo todo, mis hermanos. Aún cómo está nuestra vida espiritual, aún cómo está la vida espiritual de nuestros hermanos. Porque no podemos estar juzgándolo, no podemos no entenderlo, no comprenderlo por cada situación que está pasando. ¿Entiende? Hay que ponerse en los zapatos de la otra persona también. Obviamente, mis hermanos, eso no quiere decir que vamos a estar siempre nosotros, porque va a llevar en un momento, si nosotros siempre perdonamos, y el hermano no entiende, lógico que en el mensaje, en la palabra nos enseña cómo tenemos que recurrir a las autoridades máximas de la iglesia, para que puedan ayudar también. Porque hay a veces que los hermanos necesitan ayuda más profundo, más grande. A veces no basta solamente con darle una palabra de aliento o decir seguí. Hay a veces que no alcanza solamente un abrazo. Mis hermanos, hoy somos herramientas en las manos del Señor. ¿Tenemos errores? Sí. ¿Tenemos pecados? Sí, todos los días. Pero en las manos del Señor somos herramientas. ¿Entienden, mis hermanos? Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque es el Dios el que va a obrar en el hermano. Dios va a obrar en nuestra vida. Dios es el que va a tratar con nosotros. Dios es el que va a tratar con el hermano o la hermana. También hay un pasaje donde Dios cómo trabaja. Está en la vasija de barro y el alfarero. Eso nos muestra claramente cómo Dios trabaja con cada uno de nosotros. Dice la palabra que tenemos que ser imitadores de Cristo. ¿Cuántos son imitadores de Cristo? ¿Cuántos son hijos de Dios? Levante la mano. ¿Cuántos son imitadores de Cristo? No dude, mi hermano. Usted ya es un hijo de Dios. ¿Cuántos son imitadores de Cristo? ¿Cuántos son hijos de Dios? Ahora que tengamos errores, tengamos pecados día a día, porque yo pienso que hoy se puso a cuenta con su hermano o su hermana. Si hoy se puso a cuenta, es un imitador de Cristo. ¿Entiende, mi hermano? El arrepentimiento tiene que ser genuino. El arrepentimiento tiene que ser verdadero, de corazón. Porque si no hay un arrepentimiento genuino, no hay un perdón, lógico que eso va a llenar nuestro corazón, no solamente de tristeza, angustia, sino de rencor, de odio, de falta de perdón, y se empieza a acoplar en nuestros corazones y empezamos a ver todos los defectos y todo lo malo. ¿Para qué diferencia entonces hacemos si estamos en la iglesia o no estamos en la iglesia? Algo tiene que marcar la diferencia. Somos hijos de Dios. ¿Qué nos enseña a Dios? Que tenemos que amarnos unos a otros. ¿Qué nos enseña a Dios? Que tenemos que amar a nuestro prójimo. Ama a tu enemigo, ámense los unos a otros, dice la palabra en el Nuevo Testamento. Por eso el Señor nos enseña acá que es muy importante el perdón. Sin el perdón, mis hermanos, no podemos avanzar. Nos aleja de Dios, nos aleja del Espíritu Santo.
No se olvide que somos templo y morada del Espíritu Santo. ¿Cómo está ese templo? ¿Cómo está? ¿Está lleno del Espíritu Santo con un fuego ferviente? ¿O se está apagando? ¿Se está enfriando? ¿Se está llenando de falta de perdón? Entonces el Señor nos enseña que tengamos paciencia, tengamos amor. Hay momentos que el Señor va a permitir que nosotros tratemos, ayudemos, alentemos a nuestros hermanos. Porque es así que tiene que trabajar el cristiano. Pero hay momentos que Dios te va a decir, hasta acá, ahora déjame a mí. Ahora yo voy a tratar personalmente con él. Yo voy a tratar personalmente con ella. Yo voy a tratar personalmente contigo. ¿Cuántos de nosotros antes de venir a los pies de Cristo, cómo estábamos? Acuérdense de dónde lo sacó Dios, pero no para traer a memoria todo de vuelta, para llenarnos de odio, de rencor. No, cierto, Cristo me sacó, yo también estuve en esa posición. Estuve en ese lugar, en un lugar sucio, revolcándome en el barro, en el pecado, donde no había amor sino rencor, odio, falta de perdón, discusión, pelea, división. Hoy el Señor nos enseña por qué es necesario leer la palabra, para que aprendamos a amar. Ahora, no quiere decir solamente la familia en Cristo, porque muchos de nosotros tenemos familiares que están en el mundo todavía, que nos vienen a la iglesia, que no conocieron a Cristo todavía. Y hay que tener paciencia con ellos. Hay que dejar lo que Dios ore en ellos. ¿Cuál es la manera? Ore, ayune, vigile, disciplinas espirituales, mi hermano. Haga algo especial. Señor, te presento estas 7 días de cadena de oración. Señor, te presento 3 días de ayuno. Señor, por esta persona, por mi hermano, por mi familia, por mi hogar. ¿Cuántas cosas nos enseña el Señor a cada uno de nosotros? Pero a veces, mis hermanos, nos ponemos en un lugar, en una posición tan cómoda, que nos volvemos conformistas. Pensando que con la oración y lo que Dios sabe, lo que tiene en mi corazón, se va a cumplir. Sí, dice Dios, pedidme y pedidme, pedid y se os dará. Pedidme, te dice el Señor. Pero eso trata de un trabajo, de un seguimiento, el presentar esa ofrenda al Señor. Una ofrenda de gratitud. Porque también tiene que ver mucho la oración intercesora, también entra acá, porque estamos intercediendo por nuestros hermanos, pidiéndole a Dios para que pueda obrar en su vida, pueda tener un encuentro con Él. Yo sé que usted va a pedir que lo cambie, pero yo le puedo decir, la primera oración que tenemos que hacer es que tenga un encuentro con Cristo, para que Él pueda llegar, para que su vida pueda ser transformada. El cambio lo va a tener con Cristo. Ahora, si usted pide que cambie y no pide que venga en este lugar y sea tocado por el Espíritu Santo y sea tratado, ¿cómo va a pretender que cambie? Nosotros tenemos que saber pedir también, mis hermanos. Tenemos que saber pedir que lleguen esas almas para que puedan ser restauradas y tengan un encuentro con el Señor. Primeramente con el Señor. El que restaura, el que levanta, el que sana es Dios. Nosotros somos herramientas. Cuando están acá, ahí es nuestra función de trabajar, de alentarlo, de acompañarlo, de hacerle seguimiento. De eso se trata, mis hermanos. No piensen, mis hermanos, que solamente venir a la iglesia van a venir toda su familia. Dios se puede manifestar y glorificar de esa manera. Pero primeramente Dios quiere que usted aprenda a tener amor, aprenda a tener paciencia, aprenda. ¿Por qué le digo esto, mis hermanos? Porque Pablo predicó 10 años de Cristo.
y no sabía nada de Cristo. ¿Qué predicó? Del amor de Dios. ¿Qué predicó? Su testimonio. 10 años predicando con su testimonio. Es lo mismo que yo todos los días, durante 10 años, le predique lo mismo, cómo llegué a los pies de Cristo. Hasta el momento seguramente me va a decir, re aburrido, otra vez lo mismo. Otra vez esa historia que ya me la sé de memoria. Pero Pablo predicó 10 años. ¿Y cuántos seguidores se convirtieron a Cristo? Fue uno de los que tuvo esa visión del Señor, de llevar el Evangelio más allá cuando la iglesia se había escondido. Estaban todos escondidos teniendo miedo. Pablo salió a predicar el Evangelio. Fue apedreado también, apedreado por los judíos que no aceptaban el Evangelio de Cristo, por celos, por envidia, por lo que fuese. Por eso les digo, mis hermanos, el testimonio tiene mucho que ver. De cómo camina, de cómo piensa, de cómo habla. ¿Cómo pretendemos que nuestros hermanos lleguen, nuestra familia, aún nuestros hermanos en Cristo vuelvan a casa, si nosotros todavía no tenemos ese cambio verdadero, genuino en el Señor? Tenemos que pedirle al Señor mucho amor a las almas, para poder, imagínense, Cristo viene pronto y nosotros estamos acá. ¿Cuántas almas se pierden? Ya viéndolo, saliendo acá afuera, a la esquina, ¿cuántas almas están perdidas sin Cristo? ¿Me entienden? Por eso yo, mis hermanos, les aconsejo que siempre, siempre tiene que estar delante de la presencia del Señor a cuenta para poder ser testimonio. Porque eso va a transmitir, mis hermanos. Eso va a transmitir. Lo tuve no solamente como experiencia propia, lo he visto en otros hermanos, lo he visto también gente del mundo que se han murmurado y hablado de otra persona y puedo decir, ¿hasta eso miran? Sí, hasta eso miran. Hasta lo que usted menos piensa. Si lo saludó, ese es el primero que ellos miran, si lo saludan. Si no lo discriminan, si no lo dejan de lado, si no lo menosprecian. Es lo primero que miran todos. Pero predica lindo, predica bonito, hermoso la sierva y el siervo. Pero acá no, ni la mirada, ni nos saludan, ni un paquete de galletitas nos convidan. Entonces nosotros, mis hermanos, tenemos que demostrar de ese amor. Pero ahora, para que fluya el amor, tenemos que estar limpios delante de la presencia de Dios. Tenemos que ponernos a cuenta con el Señor. Si no podemos acá, con lo que estamos día a día, estamos en familia, porque somos familia en Cristo, no podemos perdonarnos, nos lastimamos. ¿Cómo podemos nosotros transmitir? ¿Qué vamos a transmitir? La pelea, la división, la falta de amor. ¿Eso vamos a transmitir, mis hermanos? No. Usted no se enoje si no viene su mamá. No se enoje si no viene su papá. No se enoje si no viene su abuela, su abuelo. No se enoje si no viene su tío, su tía, porque usted está... Ya vengo como un año clavando rodillas y no viene ninguno, Señor. ¿No me escuchás o qué pasa? No, mis hermanos. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Primero, mis hermanos, es primero llenarse de Dios, llenarse del amor de Dios, ponerse a cuenta con nuestros hermanos. ¿Por qué es necesario, mis hermanos? Porque hay a veces, yo antes cuando conocí el Evangelio no tenía testimonio al principio. Era principiante en las cosas de Dios, pensando que predicar mucho la palabra porque tenía conocimiento de la Biblia. Entonces predicar ya estaba haciendo lo que Dios quería. Y ya tenía que estar todo acá. Tenía que estar mi mamá, mis hermanos, mi papá, todos tenían que estar en la iglesia. Pero nunca llegaban, nunca venían. ¿Qué pasaba? Pero Dios, si tu palabra dice y estoy transmitiendo tu mensaje, ¿por qué no fluye?
Porque parte del mensaje, parte de la palabra de Dios, va junto con nuestro testimonio. Va junto con nuestro testimonio. Porque es lo que vamos a transmitir, de que ellos digan, mirá el cambio que tuvo, la verdad que sí, Dios está obrando en él. Yo también voy a probar. El testimonio tiene mucho que ver. Sí que a veces nos enoja, tantas invitaciones que hacemos y no vienen. ¿Cuántas veces le digo, pero no viene, no quiere cambiar? No cambia más. Va a ser toda la vida así. Pero no, mis hermanos. Imagínense Pablo, 10 años, ninguno se le acercaron a predicarle de Cristo, enseñarle de Cristo. 10 años después aparece Pedro y le enseña de Cristo. Y ahí él puede escribir todas las epístolas y todas las cartas que él escribió a todas las iglesias. Por eso, mis hermanos, es tan importante el amor, es tan importante el perdón, es tan importante ponerse a cuenta unos a otros. Hoy escuchaba el testimonio de mi hermana. Sé que pasó un momento difícil, que tenía un problema con sus hermanas, quizás de sangre, quizás en Cristo. Pero ¿qué hizo? Se aferró a la palabra. Voy a buscar de vos, Señor. Buscó la salida. Ahora, va a llevar un proceso. Pero vale la pena avanzar, vale la pena buscarle la vuelta con el Señor. Porque si no se nos va a hacer difícil. Cuando nosotros somos obedientes a la palabra, somos obedientes a lo que Dios nos manda, va a fluir la bendición. Va a fluir lo que tanto nosotros anhelamos. Va a fluir lo que tanto queremos. Pero cuando nosotros no queremos obedecer, no queremos perdonar, no queremos estar sujetos a lo que Dios nos manda, lógico, mis hermanos, ¿qué va a pretender? ¿Que Dios haga todo así? No. No, mis hermanos, así no es como Dios. Dios no es un Gauchito Gil, ¿eh? Dios no es un San Jorge. Dios no es un Salamuerte. Dios no es ninguna de esas imágenes, esas esculturas hechas de piedra. Por eso, mis hermanos, Dios conoce nuestros corazones, conoce nuestras dificultades, todo lo que nos cuesta. ¿A cuánto no le, dígame, sea sincero con ustedes mismos, a cuánto no le ha costado perdonar a un hermano, una hermana en Cristo, o también de sangre? A muchos le ha costado. Hoy el Señor nos dice, sí, nos enseña a perdonar, a ponernos a cuenta. Muchas veces me dijeron, tan fácil ahora lo perdonás. Piensa que perdono hasta pareciera de mentira. No, porque el Señor me enseñó a perdonar. Pero aprendí con 2 faltas de perdón que tenía en mi vida, llevándolo muchos años. Siempre cuento ese testimonio. 2007 hasta el 2016 llevé esas 2 faltas de perdón. Y cuando aprendí a resolver, aprendí a perdonar. Cuando uno aprende a perdonar, se le va a hacer más fácil. Sí, va a pasar el momento quizás de discusión, de debate, como quieras llamarle, o de diferencia de opiniones. Podemos tener, cada uno tiene su intelecto, su pensamiento. Podemos estar de acuerdo o no de acuerdo. Lo que yo siempre digo es que tenemos que sujetarnos a lo que Dios manda. Porque si vamos a cada uno sus opiniones y vamos a estar todos de desacuerdo. Pero si cuando nosotros aceptamos a Cristo, obedecemos a Cristo su mensaje, su palabra, sus mandamientos, ahí vamos a entender, se nos va a hacer más fácil resolver tantas cosas que se parecieran muy difíciles para nosotros. Pero hoy Pablo nos enseñaba eso. Imagínense, mi hermano, el Señor conoce todos nuestros corazones, a cada uno de nosotros nos conoce nuestros corazones, conoce nuestras intenciones. No digo que van a ser siempre malas las intenciones, pero conoce todo el Señor, todo hasta nuestros secretos, lo más profundo, que lo que más tenemos en nuestros corazones.
Por eso les explico, mis hermanos. A veces pareciera más fácil, sí, perdono a mi esposa, perdono a mi novia, perdono a mi madre. Entonces, sí hay muchas cosas, mis hermanos, que el Señor nos quiere enseñar y nos quiere corregir. Porque sí, parece fácil perdonar a los conocidos. Y a los demás no lo puedo perdonar. No, mis hermanos, no es así. Aún los que están afuera aman. ¿Cuánto más nosotros que conocemos el amor de Dios? Tenemos que saber amar, tenemos que saber perdonar. Por eso, mis hermanos, no se entristezca, no se irrite si alguien lo ofende, si alguien tiene una diferencia con usted, una diferencia de opinión, o unos malos tratos. Quizá vino de mal humor, en un malestar esa persona, y justo se lo cruzó a usted. No lo tome tan a pecho, entiéndalo. Entiéndalo. ¿Por qué? Porque si no usted se va a llevar de la misma manera, van a chocar y va a haber una pelea, una discusión, una división, y ahí vienen los problemas. La falta de perdón, y ahí viene la división de los hermanos en la iglesia. Y eso no tiene que haber acá en este lugar. Y aún si está pasando el hermano luchas y pruebas, y usted se cansa de predicarle, pero hace 7 días que le vengo diciendo lo mismo y no entiende, siempre lo mismo. Imagínense la paciencia que Dios tuvo con nosotros todo este tiempo, desde que nosotros estuvimos alejados de Él. Y aún teniendo errores, nuevamente, en el presente, Dios sigue teniendo amor y misericordia por nosotros. Miren lo que dice en Apocalipsis 2:9, en adelante. Yo conozco las dificultades por las que ahora pasas, y sé que eres pobre, aunque espiritualmente eres muy rico. También sé lo mal que hablan de ti, los que se consideran judíos, pero que en realidad son un grupo que pertenecen a Satanás. No tengas miedo de lo que vas a sufrir. El diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel para ver si en verdad confían en mí. Durante algún tiempo ustedes tendrán muchas dificultades, pero si confían en mí hasta la muerte, yo les daré como premio la vida eterna. Si alguien tiene oído, que ponga atención a lo que el Espíritu de Dios les dice a las iglesias. Los que triunfen sobre las dificultades y sigan confiando en mí jamás serán separados de Dios. Entonces es muy importante. Acá el Apocalipsis está hablando en cosas a futuro lo que iba a pasar. Lo que va a pasar, perdón. Entonces el Señor acá, imagínense si nosotros tomamos, sí vamos a pasar dificultades. Día a día siempre es una enseñanza que también nos sirve. Sí, el Señor conoce todo lo que vamos a estar pasando. Cómo el diablo siempre va a querer meter. Acá cuando está hablando de algunos de ustedes en la cárcel, lo podemos llevar no solamente en lo físico, sino en lo espiritual. Porque a veces estamos presos espiritualmente, mis hermanos. Pensamos que estamos libres y nuestra vida espiritual está muerta. Por eso, mis hermanos, cada uno de ustedes es tiempo, es momento de ponerse a cuenta, es momento. Hay cosas que ya tenemos que madurar. Ya hay cosas que tenemos que estar resolviendo, tenerlo resuelto en nuestras vidas. No podemos volver otra vez como niños caprichosos. No, yo no voy a perdonar. Si Él no me perdona, no perdono. No, mis hermanos, ya pasamos esa etapa de niñez. Hoy estamos en una etapa de madurez. Hoy estamos en la etapa donde decimos, sí, amén, Señor, yo lo perdono a mi hermano. Bendecilo para que le vaya bien. De esa manera, mis hermanos, hay que saber amar, hay que saber tener paciencia, hay que saber, mis hermanos, tener misericordia por la otra persona, porque Dios tuvo misericordia con nosotros y lo sigue teniendo, mis hermanos, la misericordia con nosotros. Porque a veces somos tan rebeldes que no queremos verlo,
no queremos escucharlo. Y sin embargo la misericordia de Dios es tenernos paciencia. Imagínense si vamos al Antiguo Testamento, escuchándole al Señor, me arrepiento de haberlos creado, queriendo destruir todo. Imagínense en ese momento. Pero es tanto el amor de Dios, es tanto la misericordia del Señor que tiene para con nosotros, que hoy podemos estar en este lugar, podemos estar hablando de su mensaje, podemos permitir no solamente que Él entre a nuestra vida, sino ser corregidos por Él. Y no solamente estar en este lugar escuchando el mensaje, sino poder glorificarlo, bendecirlo, honrarlo. Es a Dios, mis hermanos. Como dije hoy, no es un altar de algo pagano. Es Dios. Y Dios es amor. ¿Y nosotros qué somos? Hijos de Dios. ¿Cómo tenemos que ser? Imitadores de Cristo. Tenemos que imitarlo a Cristo en todo, no en una parte. Sí, voy a visitar a mis hermanos, estoy haciendo como Cristo, pero no lo perdono a Él. ¿Eso es Cristo? Por eso tenemos que saber, mis hermanos, saber lo que Dios quiere para nuestra vida. Y ahora cuando el Señor habla a nosotros, nos promete cosas. Mire si eso no es amor y misericordia. Sigue peleando la buena batalla de la fe. Sigue perseverando. Sé fiel. Confía en mí. Esfuérzate. Sé valiente. Avanza. Todos esos mensajes que el Señor nos puede dar día a día. Y nos da día a día también. Tienen promesas, tienen bendiciones para con nosotros. Para cada uno de ustedes tienen bendiciones y promesas, mis hermanos. Y no solamente para ustedes, para que ustedes sean canal de bendición, de transmitir a la familia, a los hogares, aún a esos hermanos que están, o aún a los que todavía no recibieron a Cristo en su corazón, que están perdidos ahí en la calle. Mire si no es tan importante el amor, no es tan importante el perdón, no es tan importante la misericordia, mis hermanos. Pero tenemos que saber perdonar. Tenemos que saber perdonar primeramente. Tenemos que saber pedir perdón. Porque ahora si esa persona que lo ofendió le viene a pedir perdón, ¿usted qué va a hacer? ¿La va a perdonar? Ahora, si usted ofendió a esa persona, ¿le va a pedir perdón? Y aún si esa persona lo ofendió y no quiere perdonar, ¿usted le va a pedir perdón y le va a perdonar? Entonces tenemos que saber, mis hermanos, lo que nos enseña Dios, lo que Dios quiere para con nosotros. Es muy importante, mis hermanos, es muy importante esto. Todo lo que está fluyendo, todo lo que está pasando en nuestras vidas, todo lo que nos está enseñando el Señor, es por amor. Hoy la palabra que está enseñándonos es amor. Porque nos enseña, nos corrige, nos bendice. Porque ahora tenemos que ser un canal de bendición. Ahora cuando usted esté en su casa con ese familiar que no quiere venir a la iglesia, no quiere escuchar de Dios, está cansado que usted le hable de la palabra, le va a tener paciencia, le va a tener amor, lo va a perdonar, aun si le dice cosas en contra de Dios, aun si le está ofendiendo, aun aunque le digan que ustedes son locos o locas. ¿A cuántos no le dijeron locos y locas? Pablo decía, bendita sea mi locura. ¿Por qué dijo Pablo eso? Porque hasta él seguramente lo trataron de loco, lógico. Entonces eso, mis hermanos, es necesario, mis hermanos, saber perdonar. Hoy es el tiempo, mis hermanos. Hoy es el tiempo donde Dios quiere enseñarnos nuevamente a saber perdonar. Muchas veces hablamos del perdón. Muchas veces hablamos y estudiamos de la falta de perdón, de lo que acarrea las consecuencias. Muchas veces, mis hermanos.
Pero hoy, si hoy nuevamente el Señor te pone en esta situación y estás en una etapa ya más crecido espiritualmente, entonces el Señor va más profundo. Quiere decir que todavía hay cosas que pulir, hay cosas que sacar, hay cosas que hay que cambiar, hay cosas que hay que dejar que el Señor transforme nuestra vida, que purifique, que limpie, que pula. Hay muchas cosas, mis hermanos, en nosotros. Puede ser en nuestro carácter. Aún como nosotros hablamos, nos dirigimos a la otra persona. Aún como pensamos de la otra persona. Y aún como también uno mismo, porque a veces hay falta de perdón en uno mismo. Por tener errores. Y eso nos impide llegar a Dios. Nos aleja de Dios también. Por eso es tan importante, mis hermanos. Es tan importante este mensaje que el Señor nos está mandando como enseñanza, mis hermanos. Por eso les digo a cada uno de ustedes, ¿cuántos están listos para perdonar de acá en adelante? Levante la mano. Sinceramente, examínense, ¿cuántos están listos para perdonar a esas personas que los ofendieron, a esas personas que quizás los lastimaron, de acá en adelante? Porque por ahí usted va, perdoname, mamá, te fallé. Perdoname, hermano, te fallé. Perdoname, abuela, te fallé. Perdoname, tío, te fallé. Y ahí al ratito, tu perdón es más falso. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Le va a contradecir lo que dices, lo que le dijeron? ¿Va a ver contienda? ¿Va a haber pelea? ¿Va a respirar hondo? ¿A reprimirlo? Por eso, mis hermanos, tenemos que estar preparados. Cuando nosotros sabemos, aprendamos y sepamos a pedir perdón y a perdonar, esas situaciones ya no nos van a afectar, no nos van a lastimar. Cada etapa, cada situación que estemos viviendo, cada situación que estemos pasando. Por eso es muy necesario, mis hermanos. ¿O usted quiere que se abra esa puerta al pecado porque es una falta de perdón? Le deja entrar a Satanás. Porque Satanás siempre tiene entrada. Tiene unas entradas para un lugar muy importante y muy conocido en la Biblia. Tiene entradas VIP encima. Ya lo dije una vez. Ustedes quieren esas entradas VIP. Porque Satanás va a decir, acá tenemos los boletos, tenemos las entradas, ya las compré. ¿Cuántas querés? ¿Cuántas querés, More? ¿Cuántas entradas querés? ¿Cuántas entradas querés, Coti? ¿Cuántas entradas querés, Diego? ¿Cuántas entradas querés, Natu? Fácil el enemigo. Es fácil darle esas entradas para que usted tenga la entrada al infierno. Va a ser fácil si usted no sabe perdonar. Por eso es muy importante, mis hermanos. ¿Cuántos quieren la vida eterna? ¿Cuántos quieren estar con Cristo reinando por siempre? Bueno, aprenda a perdonar. Aprenda a pedir perdón. Y aprenda a perdonarse. Porque es necesario, mis hermanos. Deje de echarse la culpa. La culpa no es de Dios. Y no es culpa suya si un hermano, su tío, su abuelo, su abuela no quiere venir acá. No, mis hermanos. El que va a hacer la obra en cada uno es Dios. El trato va a ser de Dios con cada uno. Aún con usted. No, pasa que yo le dije mal, quizás tenía que orar más, capaz que tenía que ayunar para decirle, uy, ya me equivoqué, Señor, estropeé todo, te pido perdón. No, mis hermanos, el Señor va a saber los tiempos. Cuando usted invita, cuando usted da un mensaje, una palabra, ya después el resto se va a encargar Dios. Pero usted no deje de perseverar en oración, usted no deje de perseverar en las disciplinas espirituales para que se haga manifiesto el Espíritu Santo en lo que usted le está pidiendo.
Por eso es muy importante, mis hermanos, que Cristo reine en su vida. Es muy importante. Imagínense al Señor Jesús con falta de perdón. Imagínense al Señor Jesús con falta de perdón y que venga Pedro. Señor, ¿hasta cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? No lo perdoné, Pedro. Mira lo que te hizo, no le perdones, hizo un recaudador de impuestos. Es parte de nuestro pueblo, pero está con el pueblo enemigo y nos viene a cobrar a nosotros, que es de nuestro pueblo. Imagínense el Señor Jesús diciendo eso. No lo perdoné a él, mira si está con nosotros y mirá lo que te hace. Imagínense a Cristo hablando de esa manera. Imagínense a Cristo poniéndole a cada uno de ustedes en cada situación en que usted quizá tuvo errores, tuvo faltas, y Cristo no perdona. Imagínense. ¿Cuántos de nosotros estamos perdidos, no? No me quiero imaginar los disciplinados. Gloria a Dios. Por eso, mis hermanos, el Señor no nos enseña eso. El Señor nos enseña el amor, la misericordia y el perdonar. Porque Jesús habló del perdón también. Muchas veces habló Jesús del perdón. Hoy Pablo también hablaba del perdón nuevamente. Y nosotros, para que el Señor reine en nuestra vida, tenemos que ser imitadores de Él. Y si somos imitadores de Él, tenemos que saber perdonar, tenemos que saber pedir perdón y tenemos que aún perdonarnos a nosotros mismos. No se llene de ira, no se llene de enojo. No se irrite si la otra persona está en falta. Si la persona, ore por esa persona, clame por esa persona, ayune por esa persona. Sea una madre, un padre, un hijo, una hija, un hermano, una hermana, un primo, una prima, un tío, una tía, un abuelo, una abuela. Sea quien sea, mis hermanos. No deje de clamar a Dios, no deje de pedirle al Señor. Sea perseverante, sea constante en la oración, en las disciplinas espirituales, mis hermanos. ¿Cuántos oran por sus hermanos, por su familia? ¿Cuántos oran por su familia en Cristo? Por sus hermanos en Cristo. Y de esa manera hay que seguir, mis hermanos. Pero si está orando por su hermano y tiene una falta de perdón, póngase a cuenta con el Señor. Póngase a cuenta, mis hermanos, con el hermano. Póngase a cuenta, como dice la palabra, antes que se ponga el sol. Póngase a cuenta. Porque ¿cómo va a tener una falta de perdón? Y Señor, bendíceme, tengo una falta de perdón. ¿Cómo piensa que va a fluir esa oración? Entonces es muy necesario estar limpio. Es muy necesario ser testimonio. Es muy necesario, mis hermanos. Por eso les aliento a cada uno de ustedes que mediten este mensaje, que mediten su palabra. Hoy es tiempo de madurar, mis hermanos. Hoy es tiempo de saber perdonar. Hoy es el tiempo, mis hermanos. No dejes que la falta de perdón llene de odio, de rencor tu corazón y que te aleje de las personas que vos amás, aún de las familias en Cristo. Que no te aleje de eso. Cuando te aleja de eso es porque ahí el enemigo va a aprovechar a destruirlo todo, mis hermanos. Hoy es el tiempo, te dice el Señor. Hoy es tiempo de perdonar, de pedir perdón y a que te perdones vos mismo. Por eso hasta acá llegó el mensaje de la palabra. Le pido un fuerte aplauso para Cristo. ¿Eh?